Dos niñas salieron a dar un paseo en bicicleta al parque y desaparecieron, desencadenando una serie de eventos tan sorprendentes que resultaban difíciles de aceptar desde el principio. Esta historia parecía sacada de un thriller policial, con una trama llena de giros inesperados. A medida que se desarrollaba, la situación se tornaba aún más desconcertante, hasta que todos los misterios finalmente se resolvieron en una sola explicación. Laura House nació el 25 de septiembre de 1996 en Texas. Más adelante, sus padres tuvieron 3 hijos más, pero poco después, la pareja se separó, y la madre de Laura decidió mudarse con los niños a la pequeña localidad de Sioux, en Illinois. Este lugar conquistó rápidamente a Laura, ya que allí vivían sus abuelos maternos, y no tardó en hacer nuevos amigos. Además, Sioux estaba a orillas del lago Michigan, un lugar que disfrutaba visitar con sus familiares. En la primavera de 2005, cuando Laura tenía 8 años, su padre quiso reconciliarse con su exesposa y decidió volver a estar presente en la vida de sus hijos, mudándose desde Texas para reunirse con ellos. El domingo, 8 de mayo, Día de la Madre, Laura y su familia decidieron celebrarlo junto al lago. Pasaron el día volando cometas y disfrutando juntos. Más tarde, Laura quiso salir a dar un paseo con su mejor amiga Crystal, de 9 años. Ambas niñas eran compañeras de escuela y vivían muy cerca la una de la otra. Cuando Laura se mudó a Sioux, rápidamente formó una estrecha amistad con Crystal, y ambas pasaban casi todo su tiempo libre juntas. Solían visitarse en sus casas, jugar cerca de sus hogares y montar en bicicleta. En ocasiones, cuando la mamá de Laura no le permitía salir, Crystal se acercaba a su ventana para conversar con ella. Ese día, decidieron subirse a sus bicicletas y dirigirse al parque, que estaba a unos pocos cientos de metros de sus casas, un lugar que frecuentaban con regularidad. Dado que el parque estaba muy cerca y contaba con un extenso sendero para bicicletas, los padres de ambas niñas no veían peligro en dejar que fueran solas, pues conocían bien el área y los delitos graves eran prácticamente inexistentes en la ciudad. Las niñas partieron alrededor de las 3 de la tarde y se esperaba que regresaran a casa para la cena. Sin embargo, al llegar las 7 de la tarde y no haber señales de Laura ni de Crystal, sus padres comenzaron a inquietarse. Decidieron ir al parque para llamarlas y llevarlas a casa, pero, para su sorpresa, las niñas no estaban allí. Los adultos recorrieron el sendero para bicicletas gritando sus nombres, pero solo obtuvieron silencio como respuesta. Pronto, otros familiares y amigos de las familias se unieron a la búsqueda, extendiéndola por el parque y las calles del vecindario con la esperanza de encontrarlas. La búsqueda se prolongó durante varias horas, pero al llegar las 9 de la noche y con la oscuridad cayendo, el paradero de las niñas seguía siendo un misterio. Los padres, preocupados por el paradero de sus hijas, mientras tanto, las autoridades también visitaron las casas del vecindario, con la esperanza de encontrar algún testigo que pudiera aportar información, y comenzaron a distribuir volantes con los detalles de la desaparición. Con cada hora que pasaba, se hacía más evidente que algo grave les había ocurrido a las niñas. La noche cayó, y aunque la búsqueda abarcaba todo el pueblo, no se encontró ningún rastro de Laura y Crystal. La búsqueda continuó casi sin descanso hasta el amanecer. Cerca de las 4:30 de la madrugada, la policía decidió tomar un descanso, pero el padre y el abuelo de Laura se negaron a abandonar el área. Determinados, regresaron al parque y se separaron para cubrir más terreno. Alrededor de las 6 de la mañana, mientras la luz del día comenzaba a despuntar, el abuelo de Laura escuchó un grito y corrió en esa dirección. Allí encontró al padre de Laura, quien estaba en estado de shock y afirmó haber hallado los cuerpos de ambas niñas. Laura y Crystal habían sido arrojadas al costado del sendero para bicicletas, ocultas entre la espesa maleza. El padre de Laura, al ver las heridas y la cantidad de sangre, supo de inmediato que ambas estaban muertas. El hombre contactó a la policía, que llegó al lugar rápidamente. Tras examinar los cuerpos, los forenses determinaron que la causa de muerte de ambas niñas fue un gran número de puñaladas, probablemente infligidas con un cuchillo.
Laura presentaba 20 heridas de este tipo, mientras que Crystal tenía 11. La noticia sacudió profundamente a la pequeña ciudad, donde crímenes de esta naturaleza eran prácticamente inexistentes. Ahora, enfrentaban la aterradora realidad de que un desconocido había asesinado brutalmente a 2 niñas a pocos cientos de metros de sus hogares. La policía redobló sus esfuerzos para encontrar al responsable. Su primera sospecha recayó en Jerry, el padre de Laura. Les resultaba inquietante que él hubiera encontrado los cuerpos después de que el parque ya había sido minuciosamente inspeccionado por oficiales y voluntarios. Este hecho despertó dudas sobre su posible implicación en el caso. Al profundizar en la investigación, las autoridades descubrieron que Jerry tenía un historial delictivo significativo, que incluía desde infracciones relacionadas con drogas durante su juventud hasta agresiones físicas. Uno de los incidentes más graves ocurrió en 2001 y fue la razón por la que su esposa e hijos decidieron mudarse a otro estado. Ese día, mientras la familia aún residía en Texas, Jerry y su esposa tuvieron una discusión que rápidamente se tornó violenta. El altercado ocurrió frente a su casa, y 3 hombres que pasaban por allí intervinieron al creer que la mujer corría peligro. La situación enfureció a Jerry, quien fue a buscar una motosierra y comenzó a perseguir a los hombres. Finalmente, lograron reducirlo y mantenerlo bajo control hasta que llegó la policía. Por este incidente, Jerry fue procesado y, un año después, sentenciado a 10 años de libertad condicional. Como parte de las condiciones de su libertad condicional, Jerry estaba obligado a reportarse regularmente con su oficial asignado. Sin embargo, faltó a una de estas reuniones, lo que resultó en la revocación de su libertad condicional y su posterior sentencia a 18 meses de prisión. Fue liberado apenas unas semanas antes de la trágica muerte de su hija y su amiga, y llegó a Zion casi de inmediato tras salir de prisión. Para la policía, su historial de comportamiento agresivo era evidente, pero no contaban con pruebas concretas que lo incriminaran, por lo que decidieron invitarlo a declarar. Jerry accedió a ir a la comisaría, donde los investigadores lo interrogaron durante más de 20 horas. Al principio, negó rotundamente cualquier relación con la muerte de Laura y Crystal, asegurando que, al notar que su hija no regresaba, salió a buscarla. Según él, tras horas de búsqueda, encontró los cuerpos en el parque. Sin embargo, bajo la presión constante de los detectives, su relato comenzó a cambiar. Finalmente, confesó que esa noche había encontrado a Laura y Crystal en el parque. Explicó que reprendió a su hija por salir sin permiso y le exigió que regresara a casa, pero ella se negó. Al intentar forzarla a irse, la agarró del brazo, lo que provocó la intervención de Crystal, quien le exigió que dejara a Laura en paz. Según Jerry, Crystal sacó un pequeño cuchillo y lo amenazó con él, lo que desató su furia. En un acto de violencia, Jerry tomó el cuchillo y apuñaló a ambas niñas múltiples veces. Después de cometer el crimen, Jerry afirmó haber dejado los cuerpos de las niñas en una zona cubierta de vegetación dentro del parque, alejándose posteriormente del lugar. Más tarde, en la mañana, notificó a la policía sobre su hallazgo, con la aparente intención de desviar las sospechas de sí mismo. Durante su confesión, lloró visiblemente, pero firmó su declaración de culpabilidad y la repitió frente a las cámaras. Relató lo sucedido diciendo: «Estaba caminando por el sendero de tierra y me encontré con Laura y su amiga Crystal M. Le dije a Laura que tenía que regresar a casa, pero ella discutió conmigo. La tomé del brazo y ella intentó soltarse, diciéndome que la dejara ir. Crystal también intercedió, pidiéndome que la soltara. Fue entonces cuando Crystal sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y me amenazó. La situación escaló, y en medio de la discusión, golpeé a Crystal en la cara. Ella cayó, y luego todo se salió de control». La confesión de Jerry conmocionó profundamente a las familias de las víctimas. Nadie podía imaginar que el propio padre de Laura fuera el responsable del doble asesinato. Su esposa, sin embargo, declaró más tarde a la policía que siempre había sido consciente de la tendencia agresiva de Jerry, especialmente considerando sus antecedentes delictivos. Tras admitir su culpabilidad,
Jerry fue arrestado y llevado a prisión mientras esperaba su juicio. Tras estas declaraciones, su abogado solicitó una revisión inmediata del caso, pero dicha solicitud fue rechazada rápidamente. La fiscalía argumentó que Jerry había confesado de manera voluntaria y había reafirmado su declaración ante las cámaras. Sin embargo, después de retractarse de su confesión, Jerry tuvo que enfrentarse a un juicio completo con jurado, lo que prolongó su espera por varios años. Durante este tiempo, su abogado descubrió detalles importantes que habían sido ignorados al inicio del caso. Uno de los puntos clave fue que no existía ninguna evidencia tangible contra Jerry. Además, se reveló que los médicos forenses no habían examinado a fondo los cuerpos de las niñas. Aunque se realizaron los procedimientos estándar, como la recolección de restos debajo de las uñas, estas muestras fueron almacenadas en un refrigerador sin que nadie las analizara posteriormente. El abogado insistió en que todas las pruebas fueran sometidas a análisis en un laboratorio independiente. Aunque la fiscalía intentó bloquear sus esfuerzos, finalmente logró su objetivo. En 2008, los exámenes se llevaron a cabo, revelando un giro completamente inesperado. En el cuerpo de Laura se encontraron varias muestras de ADN que no pertenecían a su padre. Había restos de piel ajena debajo de sus uñas y rastros de un hombre en su ropa y en 3 partes diferentes de su cuerpo. Un análisis detallado confirmó que ninguna de estas pruebas correspondía a Jerry, sino que apuntaban a un individuo completamente distinto. Este hallazgo dejó claro que Laura había sido agredida sexualmente. En cuanto a Crystal, no se encontraron restos de ADN ajeno en su cuerpo, pero se asumió que fue asesinada por la misma persona responsable de la muerte de Laura. Con esta nueva evidencia, el abogado de Jerry solicitó de inmediato su liberación de prisión y el retiro de todos los cargos en su contra. Sin embargo, una nueva sorpresa desagradable esperaba al caso. El fiscal del distrito se negó a aceptar la evidencia recién descubierta. Argumentó que la presencia de ADN ajeno en el cuerpo de Laura no significaba nada relevante, sosteniendo que podría tratarse de una simple coincidencia. Según él, el parque era un lugar frecuentado por parejas jóvenes para encuentros íntimos, lo que explicaría la posible transferencia de ADN al cuerpo de la niña desde la hierba o los arbustos. Incluso el hallazgo de muestras biológicas dentro del cuerpo de Laura no pareció alterar esta narrativa, a pesar de lo absurda que resultaba. Mientras tanto, Jerry permanecía en prisión, esperando el inicio de su juicio, sin más opción que confiar en que algún día se atraparía al verdadero culpable, dado que no parecía haber voluntad razonable por parte de la fiscalía para reconsiderar su caso. 4 años después y a cientos de millas de Sion, en Arlington, Virginia, una joven de 20 años llamada Amanda Snell comenzaba a destacar. Recientemente alistada en el ejército, vivía en una base militar cercana. Provenía de una familia con tradición militar y decidió seguir ese camino. Además de sus deberes, dedicaba tiempo a ayudar en una iglesia local, trabajando con niños con autismo y otras diferencias de desarrollo. Este trabajo le apasionaba profundamente, y pronto Amanda decidió que quería dedicarse a esta labor de manera profesional, planeando continuar su formación académica después de su servicio militar. El 13 de julio de 2009, Amanda no se presentó al servicio, lo que preocupó a sus compañeros de trabajo. Al tocar la puerta de su habitación y no recibir respuesta, decidieron abrirla. Al entrar, encontraron la habitación impecablemente ordenada. La cama estaba hecha y sus pertenencias bien organizadas. Sin embargo, no había rastro de Amanda hasta que, al abrir el armario, se encontraron con una visión espantosa. El cuerpo sin vida de Amanda estaba en una posición extraña, con una funda de almohada sobre su cabeza. En un principio, los forenses no pudieron determinar la causa de su muerte, pero después concluyeron que Amanda había fallecido por asfixia, un día antes del hallazgo. No se encontraron signos de trauma ni indicios de agresión sexual. Al investigar más a fondo, los detectives descubrieron que tanto su computadora portátil como su tableta habían desaparecido. Hablando con los padres de Amanda, también supieron que ella sufría de intensos dolores de cabeza, que a veces la llevaban a retirarse a una habitación oscura.
cubriéndose la cabeza con una almohada para aliviar el dolor. Dado que Amanda fue hallada en su armario con la almohada sobre su cabeza, el detective sugirió que podría haber sido un trágico accidente. Sin embargo, no descartaron rápidamente la posibilidad de que se tratara de un asesinato. Frente al armario de Amanda, se encontró una huella de zapato masculino, aunque no pudieron determinar su dueño, por lo que la investigación siguió abierta. Los detectives continuaron buscando al posible asesino. En febrero de 2010, una mujer de 26 años que se dirigía a la casa de su novio en Arlington, después de salir de la estación de metro, fue abordada en plena calle por un hombre desconocido que le mostró un arma y la obligó a subirse a su coche. A pesar de que el asaltante la agarró del brazo y empuñó un cuchillo, la mujer consiguió zafarse, tiró su bolso como distracción y huyó hacia la casa de su novio. Al oír sus gritos, él y sus amigos corrieron a la calle y llamaron a la policía, pero el agresor ya había escapado. No obstante, la mujer proporcionó una descripción detallada de él y recordó el modelo de su automóvil, un Dodge Durango beige. Con base en su testimonio, los detectives elaboraron un retrato hablado del sospechoso y comenzaron la búsqueda. 2 semanas después, el 27 de febrero, 2 mujeres de Arlington, que regresaban a casa tras pasar la noche con amigos, se detuvieron en la puerta de su casa cuando un hombre desconocido se acercó. Desde atrás, el agresor empuñó un arma y exigió que las mujeres le entregaran sus billeteras. Tras informarle que no tenían dinero, las obligó a entrar a la casa y les ató las manos. En un momento, el hombre salió de la habitación, y una de las mujeres logró liberarse, tomó un teléfono y marcó el 911. Sin embargo, el agresor regresó rápidamente, le quitó el teléfono y lo estrelló contra la pared. Luego, tomó a una de las mujeres, la condujo hacia su coche y se alejó. Después de recorrer cierta distancia, la violó, le cubrió la cabeza con cinta adhesiva y la estranguló con una bufanda hasta que perdió el conocimiento. Más tarde, la mujer recobró la conciencia en la nieve al costado de la carretera, donde fue encontrada por transeúntes y llevada al hospital. La policía llegó rápidamente y la mujer les proporcionó una descripción del agresor, además de mencionar el modelo de su automóvil, un Dodge Durango beige. Curiosamente, apenas 2 horas antes de este ataque, otra mujer había alertado a la policía sobre un hombre con una descripción similar y que conducía el mismo tipo de vehículo, quien intentó obligarla a subir a su coche. Sin embargo, ella logró escapar al usar una pistola eléctrica sobre él. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que estaban tratando con un criminal en serie altamente peligroso. Centraron su atención en el vehículo, ya que era más sencillo rastrearlo mediante bases de datos. La policía visitó a los propietarios de coches de ese tipo y, finalmente, encontraron una pista crucial. Al inspeccionar uno de estos vehículos, descubrieron una credencial de estudiante de la misma mujer que había sido abandonada en la nieve junto con su pendiente. Además, encontraron el mismo tipo de cinta usada para atar su cabeza y una pistola eléctrica. El dueño del vehículo resultó ser Jorge Ayla Torres, un joven de 21 años que estaba en el ejército y servía en la misma base donde se había encontrado el cuerpo de Amanda Snell meses antes. Además, vivía en el mismo edificio que ella, solo unos pisos más abajo. Durante la búsqueda de su habitación, se revelaron más detalles. Una pistola que Torres había adquirido menos de un mes antes, junto con varias rondas de municiones, fue encontrada en su habitación. Además, su computadora contenía numerosos vídeos explícitos que mostraban actos de violencia y crueldad, algunos de los cuales incluían imágenes de mujeres inconscientes, así como fotos de Torres junto a otras personas. Cuando los hombres vieron las fotos de las 3 mujeres atacadas, todas las identificaron sin dudar, recordando bien su rostro, ya que durante los asaltos no intentó ocultarlo. A raíz de esto, Torres fue arrestado y puesto bajo custodia mientras esperaba su juicio. Aunque los investigadores sospechaban que podría haber secuestrado a una mujer y agredido a otras 2, no había evidencia que lo vinculara directamente con el asesinato de Amanda. Por ello, los detectives idearon un plan ingenioso. Colocaron un informante en su celda,
alguien dispuesto a usar un micrófono y entablar conversación con él. Después de trasladar el cuerpo de Amanda al armario, Torres arregló la cama, pero quitó la sábana superior, dejando la funda del colchón, que la policía envió rápidamente al laboratorio. En el análisis, los expertos encontraron una pequeña muestra de ADN masculino que coincidía exactamente con el de Torres. Además, Torres le reveló a su informante que tenía un par de zapatillas Nike guardadas en su coche. Los analistas de la escena del crimen incautaron los zapatos y compararon el patrón de la suela con la huella hallada fuera del armario de Amanda, encontrando una coincidencia exacta. Como resultado, Torres fue formalmente acusado de asesinato y permaneció detenido a la espera de juicio. Mientras tanto, una muestra de su ADN fue ingresada en la base de datos del FBI. Semanas después, los investigadores locales encontraron una coincidencia perfecta entre el ADN de Torres y las muestras de ADN de marineros encontradas en el cuerpo de LHS. Lo más sorprendente ocurrió después. Se descubrió que Torres era originario de Zion y amigo del hermano mayor de Crystal, la segunda niña asesinada. Esta conexión confirmó que tanto Laura como Crystal conocían a Torres, algo que otros niños en la zona también corroboraron. Cuando Torres tenía solo 16 años, la policía no lo había considerado sospechoso en absoluto, y habían centrado su atención en el padre de Laura, quien había pasado 5 años en prisión esperando juicio, hasta que se encontró la coincidencia del ADN. El abogado de Jerry solicitó la liberación inmediata de su cliente y la retirada de todos los cargos. Esta vez, el fiscal no pudo refutar la solicitud, ya que la evidencia encontrada en el cuerpo de Laura eliminó cualquier posibilidad de que su padre estuviera involucrado. Tras su liberación, Jerry anunció su intención de demandar a la policía y a las autoridades por forzarlo a hacer una confesión falsa que lo mantuvo 5 años en prisión. Rápidamente, las autoridades se dieron cuenta de que no tenían posibilidades de ganar el caso. Si perdían, serían responsables de su conducta indebida e incompetencia. Por lo tanto, le ofrecieron un acuerdo que Jerry aceptó, recibiendo cerca de $8 millones. En cuanto a Torres, su proceso legal en Virginia concluyó 4 años después de su arresto. Aunque se negó a admitir su culpabilidad, el jurado lo declaró culpable de forma unánime. Fue condenado a muerte por el asesinato de Amanda y por el intento de secuestro de otras 2 mujeres, además de secuestrar a una tercera. También recibió 5 cadenas perpetuas más 168 años. Inmediatamente después de la sentencia, fue extraditado a Illinois, donde comenzó el juicio por los asesinatos de Laura y Crystal. Aunque inicialmente negó su culpabilidad y su abogado argumentó que la evidencia encontrada en las víctimas no era suficiente para probarlo, finalmente Torres aceptó un acuerdo. Como ya enfrentaba la pena de muerte, que podría demorarse décadas, y nunca quedaría libre, aceptó confesar los asesinatos a cambio de 100 años adicionales de prisión y un traslado a una instalación diferente por temor a su seguridad. En este acuerdo, no se le exigió revelar todos los detalles, pero sí tuvo que admitir su responsabilidad en los crímenes. Como resultado, Torres sigue en prisión a la espera de su ejecución, aunque esta aún no se ha llevado a cabo. En cuanto a los oficiales de policía que obligaron a Jerry a firmar una confesión falsa, ninguno de ellos enfrentó consecuencias. Jerry, por su parte, no logró regresar a una vida normal, ya que empezó a consumir drogas y fue arrestado por resistirse al arresto. Posteriormente, escapó de la custodia y fue sentenciado a 2 años de prisión. Tampoco pudo reunirse con su familia y decidió mudarse a Texas después de su liberación. En una entrevista, admitió que la confesión forzada había destruido su vida, y cuando le preguntaron por qué aceptó la confesión, respondió: "Encontré a mi hija muerta, ni siquiera la encontraron. Necesitaban intentar quebrarme, ya estaba quebrado". Además, vale la pena destacar que la policía local y la oficina del fiscal del condado fueron duramente criticados por los medios nacionales y el público. Si no se hubieran centrado en un único sospechoso y hubieran realizado una investigación más exhaustiva, habrían tenido muchas más posibilidades de atrapar al criminal mucho antes. Sin saberlo, permitieron que matara a una mujer y atacara a 3 más.
Y esos son solo los casos que conocemos. Bueno, chicos, gracias por ver. Si les gustó mi video, dejen sus comentarios sobre esta historia y no olviden darle me gusta y suscribirse. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias.